Muy buenos días con Marcelo. El día de hoy estamos haciendo el repaso de la semana, de lo que pasó en el mundo, la bolsa, la economía, para que podamos entender cómo vivir bien en esta maravillosa crisis que nos va a llegar. Tenemos el comunismo aplicándose en Brasil para que puedan ver lo que va a ir pasando en otros países también. Récord frío en lugares como la ciudad de Boston en Estados Unidos y también más al norte también. Y mucho más. Vamos a arrancar. Generalmente esta semana lo que pasó fue que había unos dichos, como se dice cuando una persona habla enfrente de un grupo de personas, speech se llama en inglés, como estaban reportando, hablando de cosas, las personas del Banco Central en Estados Unidos. Y ellos dijeron con los buenos números de empleo que salió del gobierno de Estados Unidos, van a tener que seguir subiendo los intereses para poder tratar de frenar la economía, para poder tratar de frenar la inflación. Eso causó que las bolsas en Estados Unidos, también en muchos otros países, bajaron bastante. Es la primera semana de pérdidas en el año para las bolsas en Estados Unidos. La de Canadá también fue negativo. Y esto no sabía en qué parte ponerla, porque acuérdate que en 2020 al final de la pandemia yo les avisé que yo creía que ya los próximos 10 años íbamos a empezar a ver extremos bueno, problemas económicos, ambientales, también sociales, y esta semana realmente vimos unos climas y situaciones bastante feas. Tuvimos 2 terremotos de más de 7.0 en Turquía. Van a ver una foto ahí donde la tierra se movió 3 metros. Aquí tengo la cifra en pies. Bueno, ahí cuando le encuentro las notas ahí que tenía del terremoto se los digo. Pero literalmente se movió toda la tierra. Y también en Estados Unidos tuvieron récord frío en lugares como Boston. No han tenido este frío desde 1881, y también hay un observatorio en el norte de Estados Unidos donde la temperatura ahí llegó a negativo 80 Celsius o Fahrenheit, que es la que usamos en Estados Unidos, es negativo 109 grados y se va a seguir poniendo peor. La bolsa la bolsa en Europa generalmente negativo. La excepción fue Istambul, que subió más de casi 11%. La bolsa de Latinoamérica, la República Socialista de Argentina, subió 4.39%. La bolsa mexicana bajó casi 3%. En el nuevo República Comunista de Brasil, ahorita les voy a explicar sobre eso, bajó 0.41, y la bolsa casi comunista de Chile 1.47 positivo, y mi hermosa querida República Socialista de Colombia bajó 1.41%. África y el Medio Oriente mezclados, con Egipto subiendo más de 8% para la semana, y el Oriente generalmente negativo, con el Hang Seng de Hong Kong más negativo que todos en más de 2%. Bitcoin y los criptos, 2022 fue donde han habido más robos de cualquier otro año en el mercado de criptos. Se robaron 3.8 billones de dólares, eso en español es 1.000 millones si no me equivoco. Supuestamente, según muchos más hackeos de los hackers de Norte Corea. Y también unas buenas noticias, que la bolsa de Genesis, que acuérdate que fue en bancarrota, ellos tienen un nuevo plan de reestructurarse donde supuestamente van a poder recuperar 80% del dinero, y ahí ya las personas no van a perder tanto dinero con eso. Como yo siempre les he dicho, tengan mucho cuidado. No es que no se puede ganar dinero con el Bitcoin. Está buscando ahí mi basura coin favorita. Con toda esta caída de los criptos, todavía estoy positivo con la posición que tengo con la basura coin favorita de Shiba. Y también Coinbase bajó más de 14% ahora en Estados Unidos. Como siempre pasan leyes, parece, para poder favorecer los élites y los ricos. El CEO de Coinbase estaba hablando que deberían quitar el staking de los criptos para personas minoristas, básicamente, para que los ricos ganan plata y los pobres no, ¿cierto? 10% de todo el ingreso bruto de Coinbase. Coinbase es, acuérdate, la bolsa más grande de Estados Unidos de criptos.
10% de los ingresos de ellos es del staking. El staking, si ustedes no saben, es básicamente donde toman el cripto que tienen y lo ponen en una cuenta y te pagan interés. Es como lo estás prestando a otra persona o prestando a la bolsa. Para la semana el Bitcoin bajó más de 6% a un pelín más de 23,000. En los commodities, en las conspiracías de esta semana, muy raro que hemos tenido esta situación de los huevos en Estados Unidos, donde supuestamente por una escasez, el disparo de los huevos, del precio de los huevos en las últimas semanas. Ahora en Nueva Zelanda, ¿cuál es la coincidencia que ahora el procesador más grande de huevos de Nueva Zelanda se armó en fuegos? O sea, había un fuego en esta planta. Acuérdate que la semana pasada tuvimos un fuego así similar en la tercera planta más grande de huevos en Estados Unidos. Y una cosa muy interesante que salió en las noticias en un reporte de salud es que los huevos actualmente no permite que la enfermedad de la pandemia, que empieza con C y termina con COVID, que no la quiero decir para que no me baneen el canal, actualmente ayuda a que no se replica la enfermedad. Y eso me parece un poquito conspiratorio, porque es como que no quieres que tú comes algo que te ayuda con el tema de la enfermedad. No hay conspiracías, pero tampoco hay coincidencias, ¿sí? Afuera de eso también, los precios de los huevos en Estados Unidos se doblaron el precio en 2022. Supuestamente es por la influencia de los pájaros y otros factores también. Bajaron 50% esta última semana o las últimas semanas, que es algo bueno para las personas. No tienes que ser un rico para comprar huevos ahora en el supermercado. En el mercado, en otros commodities de la industria de gas y petróleo, las compañías más grandes de petróleo y gas en el mundo, Chevron, Exxon, Shell, BP y Total, que es de Francia, ganaron un récord 56 billones de dólares, 195 billones de dólares en 2022, más de 120% de lo que ganaron en 2021. Y ExxonMobil hizo en el año 56 billones de dólares de ganancias, el valor más alto en la historia de 152 años de la industria. Y también acuérdate que estamos en una situación donde el occidente, Estados Unidos y OTAN y Europa, quiere tratar de lastimar a la economía de Rusia por el tema de lo que está pasando con la guerra en Ucrania. Ahora están empezando unas sanciones nuevas contra Rusia, donde básicamente van a tratar de impedir de que Rusia, el gobierno, gane su plata, porque acuérdate que afuera de que Arabia Saudita es el exportador más grande de petróleo en el mundo, Rusia es el segundo. Y la mayoría del dinero que reciben, por ejemplo como Colombia, es de la venta del petróleo. Entonces ahora están empezando o planeando, vamos a decir, sanciones y también unos nuevos price cap, como pusieron un precio donde no van a comprar el precio de petróleo por encima de un valor, como un tope. Esa es la palabra, un tope. Bueno, ahora supuestamente hay reportes donde básicamente Rusia está vendiendo ese petróleo a India para que ellos lo procesan en gasolina y diésel y todo lo demás para exportarlo a Europa y Estados Unidos. Entonces básicamente no va a tener ningún efecto en las sanciones, como no han tenido efecto, y tampoco el precio tope que ellos quieren poner. El petróleo para la semana bajó bastante. Subió bastante. El petróleo en Estados Unidos subió más de 8% a 79.72. El Brent subió más de 8% a 86.39. Más que todo es la preocupación por el terremoto en Turquía. Los dos terremotos en Turquía que fueron bastante fuertes. Y también la confianza del consumidor sobre la demanda de China. Que acuérdate que China es donde hay más demanda en el mundo según países por el petróleo. Es el importador más grande de petróleo en el mundo. Estados Unidos, como les comenté, están tratando de poner un impuesto 200% de todo el aluminio que viene de Rusia también. Sería muy charro si ellos simplemente lo exportan a la India y después India lo procesa y lo mandan a Estados Unidos de Europa. Y también hay una compañía que se llama Trafigura Group, donde van a perder casi más de 500 millones de dólares después de que ellos compraron un material que se llama el nickel,
Déjame tratar de traducirlo ahí en español porque no sé cómo se dice. Níquel, creo que se dice en español. ¿Níquel? Sí, bueno, níquel. Y ellos compraron unos barcos de este material y llegó a los puertos completamente vacíos que no eran el níquel que ellos ordenaron y van a empezar unas demandas, etcétera, etcétera. Metales preciosos se recuperaron un poquito esta semana, según obviamente por el dólar. El oro subió 0.06% a 1866 y la plata bajó 1.49% a 22.08. Noticias de finanzas y banqueras. La cantidad de robos de no sé cómo se llama el cargo. Déjame tratar de traducirlo aquí también. La carga, eso. No, muy fácil, ¿no? Cambiar la O por una A. Los robos de la carga han disparado 15% en Estados Unidos, en Canadá. Más que todo es la carga para cosas de las casas, después de electrónicos y después comida y bebidas. Esto yo creo que se va a poner peor mientras que como las personas no tienen tanto dinero y la inflación se le está comiendo tanto, la gente ahora se está empezando a sentirse desesperado y van a ir a robar lo que necesitan o lo que pueden robar para poder ir a revenderlo. Cuando los camiones o las cargas empiezan a robarse, eso para mí es el final de la sociedad o la economía, porque si no hay seguridad, no tenemos nada, ¿de acuerdo? Enero también había un reporte donde habían más bancarrotas de compañías desde 2010. Ahorita en enero, ¿se acuerdan que en Estados Unidos la DIAN o la entidad de impuestos en Estados Unidos que se llama el IRS, ellos pusieron, yo creo que eran 87,000 más personas que agregó Biden, y eso es lo que... Bueno, el gobierno dijo básicamente que iban a contratar a esas personas para poder tratar de sacar más impuestos a los billonarios. Pero lo que no te dicen es que los billonarios pagan por una millonada de dinero para contadores y abogados que les pueden defender para los impuestos que ellos pagan. Entonces, si el gobierno o el IRS, la entidad de los impuestos, trata de ir a sacarle más dinero a los billonarios, no va a funcionar tan bueno porque tienen tantos abogados y contadores. ¿Dónde es donde pueden sacar esa plata? De la gente pobre y la clase media, porque como están sufriendo para vivir, ellos cortan esquinas, ¿cierto? Hacen truquitos para no tener que pagar y actualmente deberían pagar mucho más. Y cuando Biden y el gobierno de la izquierda en Estados Unidos reportó que iban a poner 87,000 más personas para trabajar para la entidad de impuestos del IRS, dijeron que era para poder tratar de sacarlo de los billonarios. Ahora están tratando de sacar qué impresionante que mintió el gobierno, ¿cierto? Ahora van a tratar de sacar un nuevo sistema de reporte para las personas que reciben propinas, o sea, las personas más en la parte más baja de las ganancias, para poder asegurar que ellos están pagando lo que deberían. Entonces, en vez de actualmente ir por todos los billonarios, ¿qué es lo que están haciendo? Tratando de enfocarse en la gente más pobre. ¿Sí ves cómo funciona el gobierno? Hay una cosa bastante seria también con el tema del dólar. En este momento, el valor del interés que nosotros pagamos en Estados Unidos para la deuda es 850 billones de dólares. Va a llegar a $1 trillón anuales muy, muy pronto. En este momento, con el dinero que recibe el gobierno federal, que es 4.6 trillones de dólares, el valor que estamos pagando en solo intereses es 18.5% del dinero que recibe el gobierno. Del todo el presupuesto que tiene el gobierno federal, estamos hablando de más o menos 15% de todo el presupuesto que tiene el gobierno. Acuérdate que actualmente es 5.8 trillones de dólares el presupuesto, pero lo que reciben es 4.6 trillones. O sea que hay una deuda anual ahora de 1.2 trillones de dólares que le está sumando a lo que estamos pagando el interés. Y este año, el año fiscal del gobierno de Estados Unidos, empieza en octubre primero. Los primeros 4 meses, que era octubre primero, desde el final de enero, October, November, December, January, sí, así, subió 80% el gasto del gobierno. O sea, que vamos a llegar a un punto donde
20, 30, la mitad del todo el presupuesto en Estados Unidos va a ser solo el interés de la deuda. Estados Unidos sinceramente no tiene que pagar la deuda. ¿Por qué? Porque lo emiten en su propia moneda. ¿Qué pueden hacer? Simplemente imprimir su propia moneda para poder pagar las personas. Pero ahora todos los gobiernos del mundo se están dando cuenta de lo que está pasando. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo les reporté que los gobiernos centrales en el mundo compraron un récord de oro? Es el segundo año más alto. El primero era antes de la crisis financiera que tuvimos de 1968, perdón. Pero esa es la razón que está pasando, porque ahora las personas se están dando cuenta que Estados Unidos no está bien, no solo económicamente, pero financieramente, y no van a poder pagar esa deuda. Entonces están tratando de cambiarse de las monedas. ¿Sí ves cómo funciona? Prepárate porque lo que viene va a ser heavy. Los precios de producción en Japón subieron más de 9.5%, un poquito más alto de lo que eran en diciembre en 10.5%. La inversión de las tasas de interés del corto plazo y largo plazo se está acelerando la inversión, que es un indicador de una recesión. El Banco Central de Nigeria no imprimió suficientes notas del dinero de ellos. Y las personas empezaron a quitarse toda la ropa en los interiores y pelear enfrente de los cajeros automáticos. Acuerda que Nigeria fue uno de los países que estaba limitando los retiros en los cajeros y no estaba dejando que los empleados de los gobiernos sacaban más de algo como $10 o $50 o algo así para poder tratar de imponer el uso de el nuevo moneda digital de ellos. Noticias políticas: en la nueva República Comunista de Brasil, el comunista nuevo presidente Lula están diciendo que solo las personas que han tomado la cosita del brazo, empieza con va y después termina con una. No lo quiero decir para que no me banean el canal. Él dice que si vas a recibir ayuda del gobierno, tienes que tener la cosita del brazo. Imagínate cuando ellos lanzan supuestamente el próximo año, que es la moneda digital del Banco Central, que yo muy cariñosamente he llamado Gobierno Coin desde hace 5, 6, 7 años. Y ahora te dicen, es que tú no puedes recibir tu sueldo si no tienes la cosita del brazo. ¿Y qué otras cosas, qué otras estupideces te quiere mandar a hacer el gobierno? De que sea bueno o malo, no vamos a hablar. Porque, bueno, ahí nos centramos en las conspiraciones de Marcelo, ¿cierto? Que algunas de ustedes lo creen, otros no, está bien. Entonces, que sea bueno o malo para la sociedad, no vamos a hablar de eso. El hecho que el gobierno te está mandando a hacer eso es mi problema, que deberíamos tener libertad. La inflación en Argentina está en 94% y supuestamente va a subir más todavía. Ahora para poder, eso se llama, en el tiempo de Roma lo llamaron bread and circuses, circos y panes, cómo distraer la población. Entonces, lo que van a hacer ahora en la Gran República Socialista de Argentina es poner una nueva moneda que va a ser más grande de todo el país, de 10,000 pesos argentinos, y poner la cara de Messi para que puedan disfrutar la pobreza. Pero acuérdate, todavía es culpa de Messi. Todo votando 70 años por el socialismo en Argentina y todo es culpa de Macri. Más de 50,000 personas estaban reclamando y protestando en Dinamarca después de que ellos querían empezar a quitar festivos en el país para poder incrementar el gasto de defensa, que obviamente eso tiene que ver con la situación en Ucrania. Las cosas están tan malas en Nueva York que los migrantes ilegales que han venido al país ahora están tomando la opción de tomar un bus a Canadá en el medio del invierno. Las personas que son ilegales están cansados del crimen y del el asco absoluto de la ciudad de Nueva York. A mí me da un pesar porque cuando yo voy, a mí me parece Nueva York un país de tercer mundo. No sé si algunos de ustedes seguramente viven allá o han visitado, pero todo está sucio, todo está horrible y me da mucho pesar porque yo me puedo imaginar la belleza y la grandeza que era Nueva York en una época. Vermont, que es otro país al norte de Nueva York, tuvo más del doble la cantidad de personas que murieron sobre ataques de corazón desde el promedio desde antes de la pandemia,
¿Qué puede ser? Y la Corte Suprema en Estados Unidos quitó un baneo de las personas que fuman marihuana para poder tener armas. Acuérdate, en Estados Unidos la segunda ley más grande de Estados Unidos es que la población todavía tiene el derecho de tener armas. Y en oficial, según un estudio universitario, están hablando de que las personas que son más dispuestos a ponerle las máscaras son personas que son feas. Entonces, no seas feo y quítate la máscara. Noticias económicas. La economía del Reino Unido no tuvo crecimiento en el último trimestre de 2022. Por ahora están evitando la recesión, pero obviamente hay muchas personas, muchos hogares que están sufriendo con inflación de doble dígitos. Malasia, el país de Malasia fue el país que creció más rápido que todos en 2022. Su nivel más rápido de 2 décadas. El país que creció más en 2022 en Asia. Crecieron 8.7%. Y el Departamento de Trabajos en Estados Unidos reportaron el jueves que los beneficios de desempleo en Estados Unidos subieron por la primera vez en las últimas 6 semanas. Se subió por 13,000 a casi 200,000. Y hablando de los despidos, tenemos Disney, que va a quitar 7,000 trabajos. Yahoo, 8,600 trabajos. eBay va a quitar 4%. eBay es más o menos una compañía como Amazon. Si ustedes no lo conocen, es algo así. Dell de los computadores va a despedir 6,650 personas. La compañía de Zoom de los webinars online va a quitar 15% de todos los trabajadores. El CEO de Zoom también va a bajar su salario 98%, desde $300,000 al año a solo $6,000 también. Y Robinhood, la compañía que hace una de las estafas más grandes del mundo, que yo les he hecho un video sobre eso, reportó una pérdida de $1 billón en 2022. Elon Musk también ganó una demanda que le pusieron sobre un tweet que él hizo en 2018 que iba a tomar la compañía privada de Tesla. Una de las compañías que no les ha afectado todavía la recesión es Starbucks. En el último trimestre, el cuarto trimestre del año pasado, 8 han tenido las ventas más altas, 8 de los 10 días más altos de ventas en la historia de todas sus tiendas. El banco de Credit Suisse, que es de Suiza, tuvo su pérdida más grande, tengo el año aquí, desde 2008. Ellos perdieron $7.9 billones en 2022. Y clientes quitaron más de $100 billones en el último trimestre. Y eso, yo creo que todo está planeado, ¿cierto? Déjame ahí el botoncito. Creo que todo esto está planeado porque quiere que el sistema financiero fracasa para que tú y yo aceptamos el nuevo sistema de ellos, que no nos va a gustar para absolutamente nada. Microsoft subió más de 4% después de que se reportó que ellos iban a usar el nuevo sistema de Elon Musk de ChatGPT para el buscador de ellos que se llama Bing. También el HP más grande del mundo, Bill Gates, está diciendo que esta invención de la inteligencia artificial es una de las cosas que va a revolucionar nuestras vidas. Google bajó más de 7% después de que ellos trataron de lanzar su propia inteligencia artificial que se llama Bard. Y dio una información equivocada que fue muy charro y ellos perdieron más de $100 billones en valor del mercado. Meta también va a despedir 13% de todos sus trabajadores y hay muchos gerentes y directores también que los van a cambiar a trabajos de que van a contribuir y no tener personas a cargo en Facebook también. Y en la última cosa también, Unilever, que es una compañía inmensa europea de productos del consumidor, están diciendo que van a seguir subiendo sus precios para poder tratar de hacer más margen porque le está comiendo los costos la inflación. Y en la tecnología, Estados Unidos está tratando de superar un problema con los trabajadores. En este momento, 11% of a year, la cantidad, bueno, como están teniendo un problemas buscando trabajadores, ahora están empezando a buscar robots para poder hacer los trabajos de los trabajadores. En este año han subido 11% la cantidad de robots en los trabajadores que como han tenido un problema consiguiendo personas y ahora en el futuro tu trabajo seguramente va a tomar. Mira el trading.
Hay robots, sí, hay inteligencia artificial, pero tú todavía puedes hacer una decisión en el mercado. Tú todavía puedes trabajar para ti mismo, ¿sí ves? Entonces ese trabajo nunca se va a desaparecer. En Italia había un apagón del internet. Hay muchas personas, los élites en el mundo, que están hablando de un ciberataque mundial que va a colapsar todo, bla, 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 bla. No me sorprendería si lo están planeando. La misma cosa que hicieron con la pandemia, que estaban hablando el WEF, que es el Foro Económico Mundial. Hizo una simulación de la pandemia el año antes de la pandemia. Qué chistoso, ¿no? Y en noticias de inversiones, la bolsa de Turquía se cerró por 5 días después del terremoto en pies que se movió la tierra. Era 10 pies o 3 metros, era algo impresionante. Yo creo que vamos a seguir teniendo cosas así. No sé si ustedes están viendo afuera en Instagram. Yo comparto mucho el tema de los aviones, ¿cierto? Que han caído muchos aviones. No sé si ustedes me siguen por ahí o si no lo hagan. Deja, ¿dónde está el botoncito? Ahí está. Pero también no sé si han visto la cantidad de desastres naturales que se están empezando a incrementar. Los fuegos en Chile, por ejemplo, que están empezando, han tenido una ola de calor impresionante. El Chile de más de 40 grados sin agua. Menos mal acá en Colombia no han tenido esos problemas todavía, porque de pronto todavía lo pueden tener. Y el ejército de Estados Unidos también reportó que ellos vieron otro, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Balloon, globo. Vieron otro globo de China, supuestamente en Latinoamérica, y Colombia, el ejército también dijeron que vieron algo en su terreno de aire, su linderos de aire en el país, que supuestamente vieron algo similar a un globo. Y afuera de eso, las cosas interesantes, si ustedes no han visto esa serie de un señor que se llama Graham Hancock en Netflix sobre las civilizaciones antiguas, véalo, es muy bueno. En Japón encontraron una escuda no, eso es, déjame hacer la traducción. Una espada. Sí, una espada. Encontraron una espada que era 2.3 metros o casi 8 pies, que la pregunta es, ¿qué tipo de gigante o persona hubiera podido tener la posibilidad de tirar y mover una espada de 2.3 metros? Déjame saber si tienen preguntas. No se olviden numerarlas, Marcelo, para todas las preguntas, y nos vemos la próxima semana.